Hay algo que quiero que sepas esta noche, algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón con una claridad que no puedo ignorar. Y es esto: no siempre son las circunstancias externas las que detienen tu avance. No siempre es el enemigo que ves afuera el que te está robando tu destino. A veces, querida hermana, los peores enemigos viven más cerca de lo que imaginas. Viven en tu mente, en tu corazón, en tus palabras, en tus pensamientos, y si no los identificas, si no permites que el Espíritu Santo te los revele, seguirás luchando batallas que ya Cristo ganó por ti. Esta noche, Él quiere mostrarte quiénes son esos enemigos silenciosos que te han mantenido estancada, atada, paralizada, no para condenarte, sino para liberarte. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo creo que esta noche Él quiere darte esa libertad. Quiero comenzar llevándote a un lugar en las Escrituras que quizás has leído muchas veces, pero que esta noche va a cobrar un significado completamente nuevo para tu vida. Está en el libro de Números, capítulo 13. Es la historia de los 2 espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida. Y quiero que veas algo conmigo. Estos hombres habían sido liberados de Egipto, habían visto las plagas, habían cruzado el Mar Rojo, habían comido el maná del cielo, habían visto la gloria de Dios descender sobre el tabernáculo, estaban a punto de entrar a la tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios mismo les había prometido. Pero cuando regresaron de explorar esa tierra, 10 de ellos trajeron un informe negativo. Dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y luego añadieron algo devastador: nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Puedes ver lo que pasó aquí? No fue el tamaño de los gigantes lo que los detuvo, fue la imagen que tenían de sí mismos, dijeron. A nuestro parecer, ellos se veían pequeños, insignificantes, derrotados antes de pelear. Y esa percepción distorsionada se convirtió en su realidad, porque lo que tú crees acerca de ti misma determinará hasta dónde llegarás. No importa cuántas promesas Dios te haya dado, no importa cuántas puertas Él haya abierto. Si tú te ves como una langosta, nunca entrarás a tu tierra prometida. Y aquí está el primer enemigo que quiero que identifiques esta noche: la percepción distorsionada de ti misma. Es esa voz que te dice que no eres suficiente, que te dice que otros son más talentosos, más preparados, más dignos, que te susurra al oído que tu historia te descalifica, que tus errores te han inhabilitado, que tus heridas te han marcado para siempre. Esa voz es mentirosa. No viene de Dios, viene del enemigo de tu alma que sabe que si logra convencerte de que eres pequeña, nunca caminarás en la autoridad que Cristo te ha dado. Escúchame bien, porque esto es importante. Tú no eres lo que tu pasado dice que eres. No eres lo que tus fracasos dicen que eres. No eres lo que la gente opina que eres. Tú eres quien Dios dice que eres. Y Él dice que eres hija del Rey. Dice que eres escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice que eres más que vencedora por medio de aquel que te amó. Dice que te creó con propósito, con destino, con un llamado específico que nadie más puede cumplir. Pero el enemigo lo sabe. Y por eso su primera estrategia es atacar tu identidad, porque si él puede robarte tu identidad, puede robarte tu futuro. Si puede hacerte creer que eres insignificante, nunca pelearás por lo que Dios ya te dio. Te conformarás con menos. Te quedarás en el desierto cuando ya deberías estar en Canaán. Aceptarás migajas cuando Dios te preparó un banquete. Y déjame decirte algo más. Esta percepción distorsionada no solo te afecta a ti, afecta a todos los que dependen de ti. Aquellos 10 espías con su informe negativo contagiaron a toda una generación. La Biblia dice que toda la congregación gritó y lloró aquella noche. Una generación entera perdió su oportunidad de entrar a la promesa porque 10 hombres decidieron creer en su insignificancia más que en la grandeza de Dios. Y así es con nosotras.
Cuando tú te menosprecias, cuando te conformas con menos, cuando vives por debajo de tu identidad en Cristo, no solo te afectas a ti, afectas a tus hijos, afectas a tu familia, afectas a todas las personas que Dios puso en tu esfera de influencia para que les mostraras lo que significa vivir en libertad. Entonces, ¿cómo vences este enemigo? No es con fuerza de voluntad. No es repitiéndote afirmaciones positivas frente al espejo. Es permitiendo que el Espíritu Santo renueve tu mente. Es entregándole a Dios esa imagen distorsionada que has llevado durante años y pidiéndole que te muestre quién eres en Él. Es abriendo la palabra de Dios y dejando que sus verdades reemplacen las mentiras que has creído. Es declarando lo que Dios dice sobre ti, aunque no lo sientas todavía. Porque la fe no es un sentimiento. La fe es una decisión de creerle a Dios más que a tus circunstancias. Y esta noche, el Espíritu Santo quiere empezar ese proceso en ti. Quiere tomar esa imagen rota que tienes de ti misma y reconstruirla conforme al diseño original. Porque Él te creó a su imagen. Y cuando tú empiezas a verte como Él te ve, todo cambia. Tu manera de hablar cambia. Tu manera de caminar cambia, tu manera de enfrentar los desafíos cambia, porque ya no eres una langosta. Eres una hija del Dios Altísimo, revestida de su poder, fortalecida por su gracia, respaldada por su promesa. Caleb y Josué vieron los mismos gigantes que los otros 10, pero ellos dijeron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuál era la diferencia? No era que los gigantes fueran más pequeños para Caleb y Josué. La diferencia era que ellos se veían a sí mismos de manera diferente. Se veían conectados con un Dios que ya les había prometido la victoria. Y esa fe en quienes eran en Dios les dio el valor para avanzar cuando todos los demás retrocedieron. Hermana, Dios te está llamando esta noche a ser como Caleb y Josué. Te está llamando a pararte en medio de los informes negativos, en medio de las voces que te dicen que no puedes, y declarar: yo sí puedo, porque mi Dios es más grande que cualquier gigante en mi camino. Te está llamando a dejar de verte como una langosta y empezar a verte como lo que realmente eres: una guerrera del reino, equipada, empoderada y destinada para la victoria. Y cuando tú cambies la manera en que te ves a ti misma, todo lo que te rodea comenzará a cambiar también. Porque el primer enemigo de tu avance no está afuera. Está en la forma en que te has permitido creer mentiras acerca de quién eres. Pero esta noche, esas mentiras están siendo expuestas y la verdad de Dios está tomando su lugar. Ahora quiero llevarte un poco más profundo porque hay otro enemigo que trabaja muy de cerca con ese primero. Y es un enemigo tan sutil, tan silencioso, que muchas veces no lo reconocemos hasta que ya ha hecho mucho daño. Es el enemigo del temor. No el temor reverente a Dios, que es santo y sano, sino ese temor paralizante que te roba el sueño, que te quita la paz, que te hace dudar de cada decisión que tomas. Permíteme llevarte a 2 Timoteo 1:7, donde el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate bien en lo que dice. No dice que Dios no quiere que tengamos temor. Dice que Él no nos dio temor. Eso significa que si el temor está operando en tu vida, no viene de Dios. Viene de otro lugar. Y ese lugar es el enemigo que quiere paralizarte, que quiere mantenerte atada, que quiere evitar que avances hacia todo lo que Dios tiene para ti. El temor es un ladrón. Te roba el gozo, te roba la fe, te roba las oportunidades, te roba la libertad. Y lo peor de todo es que el temor se disfraza de prudencia, se disfraza de sabiduría, se disfraza de precaución. Te dice: solo estás siendo responsable, solo estás siendo realista, solo estás protegiendo tu corazón. Pero detrás de todas esas máscaras, el temor está haciendo una sola cosa: te está impidiendo obedecer a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú has retrocedido porque tienes miedo?
¿Cuántas veces has sentido ese impulso del Espíritu Santo diciéndote, da ese paso, toma esa decisión, abre esa puerta, y tú te has quedado paralizada porque piensas en todo lo que podría salir mal? Y no te estoy diciendo que seas irresponsable, no te estoy diciendo que actúes sin pensar, pero sí te estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre ser cautelosa y estar controlada por el miedo. La cautela te hace orar y buscar dirección. El miedo te hace huir y esconderte. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, lo imposible se volvió posible. Pero en el momento en que miró las olas, en el momento en que prestó atención al viento, en el momento en que permitió que el temor entrara, comenzó a hundirse. Y Jesús tuvo que extender su mano y decirle, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» No fue la tormenta lo que hundió a Pedro, fue el temor. Fue apartar sus ojos de quien podía sostenerlo y ponerlos en lo que podía destruirlo. Y eso es exactamente lo que el temor hace contigo. Te hace enfocar en el problema en lugar de enfocarte en el proveedor. Te hace pensar más en tu debilidad que en su fortaleza. Te hace calcular probabilidades humanas cuando Dios te está llamando a confiar en posibilidades divinas. Y mientras tú estás ahí, paralizada por él, y sí, la vida sigue pasando. Las oportunidades se van, las puertas se cierran, y tú te quedas en el mismo lugar año tras año diciéndote que algún día vas a tener el valor para dar ese paso. Hermana, ¿sabes lo que el temor realmente es? Es falta de confianza en Dios. No es falta de confianza en ti misma, aunque así lo sientas. Es falta de confianza en que Dios es quien dice ser y que puede hacer lo que dice que va a hacer. Porque si tú realmente creyeras que Él está contigo, que Él va delante de ti, que Él pelea tus batallas, que Él nunca te dejará ni te desamparará, el temor no tendría poder sobre ti. Y aquí está la verdad que el enemigo no quiere que sepas. El temor es una elección. Sé que no se siente como una elección. Se siente como algo que te invade, algo que te atrapa, algo que no puedes controlar, pero el temor solo tiene el poder que tú le das. Cada vez que le crees, lo alimentas. Cada vez que actúas basada en él, lo fortaleces. Cada vez que dejas que te detenga, le das más territorio en tu vida. Pero también puedes elegir no darle ese poder. Puedes elegir creerle a Dios en lugar de creerle al temor. Puedes elegir declarar sus promesas en lugar de ensayar tus preocupaciones. Puedes elegir dar el paso de obediencia, aunque tus rodillas tiemblen. Porque la valentía no es la ausencia del temor. La valentía es hacer lo que Dios te llama a hacer aunque el temor esté presente. ¿Sabes cuántas veces aparece en la Biblia la frase «no temas» o «no tengas miedo»? Más de 300 veces. 300 veces Dios tuvo que recordarle a su pueblo que no tuvieran miedo. No porque el miedo no fuera real, no porque las amenazas no fueran reales, sino porque Él es más real que cualquier cosa que pueda asustarte. Y Él quiere que confíes en esa realidad más grande. Entonces, ¿cómo vences el temor? Primero, tienes que llamarlo por su nombre. Deja de justificarlo. Deja de disfrazarlo. Reconócelo por lo que es. Un enemigo de tu fe, un ladrón de tu paz, un obstáculo entre tú y tu destino. Y luego tienes que llevarlo a la cruz. Porque ahí, en la cruz, el amor perfecto de Dios fue demostrado. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú comprendes cuánto te ama Dios, cuando entiendes que Él dio a su Hijo por ti, cuando aceptas que nada puede separarte de su amor, el temor empieza a perder su agarre. Y luego, día tras día, momento a momento, tienes que elegir la fe sobre el miedo. No será fácil al principio. Habrá días en que el temor grite más fuerte que la fe. Pero si persistes, si sigues declarando la palabra, si sigues obedeciendo aunque tiembles, algo comenzará a cambiar. El temor se debilitará. La fe se fortalecerá. Y un día te darás cuenta de que ya no estás viviendo controlada por él. Y sí,
Estarás viviendo confiada en el aún sí. Aún si las cosas no salen como yo planeé, confío en ti. Aún si el camino es difícil, sé que tú estás conmigo. Aún si no entiendo lo que estás haciendo, descanso en tu soberanía. Esa es la fe que vence el temor. Esa es la fe que te hace avanzar cuando todo en ti quiere retroceder. Y esa es la fe que esta noche el Espíritu Santo quiere activar en ti. Porque Él no te dio espíritu de cobardía, te dio poder, te dio amor, te dio dominio propio. Y es tiempo de que empieces a vivir en esa verdad. Hay un tercer enemigo del que necesito hablarte esta noche. Y este es quizás el más doloroso de enfrentar, porque es un enemigo que muchas veces viene disfrazado de ayuda. Es un enemigo que aparece con buenas intenciones. Un enemigo que a veces lleva el rostro de las personas que más amas. Estoy hablando de las voces equivocadas, las opiniones que no deberías estar escuchando, los consejos que te están llevando en la dirección opuesta a la que Dios te está llamando. Y antes de que pienses que estoy hablando solamente de enemigos externos, déjame aclararte algo. A veces, la voz equivocada más peligrosa es la tuya propia. Es esa voz interna que sigue reproduciendo las conversaciones del pasado. Sigue repitiendo lo que alguien te dijo hace años. Sigue reforzando las mentiras que aprendiste cuando eras niña. Esa voz que te dice, tú no sirves para esto. Esto no es para gente como tú. ¿Quién te crees que eres? Quiero que vayas conmigo a Primeros Reyes 19. Es la historia de Elías después de su gran victoria en el Monte Carmelo. Acababa de ver fuego caer del cielo. Acababa de presenciar un milagro asombroso. Acababa de demostrar que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Pero luego, en el versículo 3, algo sucede. Jezabel envía un mensaje amenazándolo de muerte, y la Biblia dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y termina solo, bajo un enebro pidiendo morir. ¿Puedes verlo? Un hombre que acababa de experimentar uno de los milagros más grandes en la Biblia, derrotado y desanimado por las palabras de una mujer, no por un ejército, no por una batalla física, por palabras, por una amenaza, por una voz que no debió haber tenido poder sobre él, pero que lo tuvo porque él la dejó entrar. Y eso es lo que las voces equivocadas hacen. No importa cuántas victorias hayas tenido. No importa cuántas veces Dios te haya demostrado su fidelidad. Si tú le das acceso a las voces equivocadas, pueden deshacer en minutos lo que Dios construyó en años. Pueden sembrar dudas, pueden plantar temores, pueden torcer tu perspectiva y hacerte creer que estás en peligro cuando en realidad estás a punto de entrar en tu mayor victoria. Ahora bien, no todas las voces negativas vienen de enemigos obvios. A veces vienen de personas que te aman, vienen de tu familia, vienen de tus amigos, vienen de tu iglesia. Y esas son las voces más difíciles de filtrar, porque no parecen malintencionadas. Están tratando de protegerte, están tratando de evitar que te lastimen, pero en su intento de protegerte, están impidiendo que obedezcas a Dios. Piensa en cuando Jesús le dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para ser crucificado. ¿Recuerdas cómo respondió Pedro? Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Suena como un amigo preocupado, ¿verdad? Suena como alguien que quiere lo mejor para Jesús. Pero mira la respuesta de Jesús en Mateo 16:23. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús no estaba siendo cruel con Pedro. Estaba identificando de dónde venía esa voz. Venía de un lugar de amor humano, pero estaba en contradicción directa con la voluntad de Dios. Y si Jesús hubiera escuchado esa voz, si hubiera permitido que el afecto de Pedro lo desviara, no habría cruz, no habría resurrección, no habría salvación para ninguno de nosotros. Así que, hermana, necesitas preguntarte, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué voces están moldeando tus decisiones? ¿Quién tiene influencia sobre tu manera de pensar, de soñar, de creer? Porque no todas las opiniones son iguales.
No todas las voces merecen el mismo peso. Y si tú no aprendes a discernir entre la voz de Dios y las voces del mundo, vas a terminar viviendo la vida que otros diseñaron para ti en lugar de la vida que Dios soñó para ti. Y aquí está algo que tienes que entender. Muchas veces, las personas te darán consejos basados en sus propios límites. Te dirán que no puedes hacer algo porque ellos nunca lo hicieron. Te dirán que es imposible porque ellos nunca lo intentaron. Te dirán que te conformes porque ellos se conformaron. Y si tú no tienes cuidado, sus techos se convertirán en tus techos. Sus miedos se convertirán en tus miedos. Sus límites se convertirán en tus límites. Pero Dios no te llamó a vivir dentro de los límites de otra persona. Te llamó a caminar por fe, no por vista. Te llamó a hacer cosas que parecen imposibles para que cuando sucedan, Él reciba toda la gloria. Te llamó a ser diferente, a pensar diferente, a vivir diferente. Y eso significa que habrá momentos en los que tendrás que cerrar tus oídos a las voces que te dicen no puedes y abrir tu corazón a la voz que te dice en mí todo es posible. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar tu corazón no solo significa protegerlo de las cosas malas, significa ser selectiva con lo que dejas entrar, significa poner filtros, significa aprender a decir: esa voz no tiene autoridad en mi vida, esa opinión no se alinea con lo que Dios me ha dicho. Ese consejo, aunque bien intencionado, no es para mí. Y déjame decirte algo más. Parte de guardar tu corazón es dejar de escuchar tu propia voz interna cuando está reproduciendo mentiras. Tienes que renovar tu mente, como dice Romanos 12:2. Tienes que reemplazar las grabaciones viejas con la verdad de Dios. Y eso requiere disciplina. Requiere que seas intencional. Requiere que cuando esa voz interna empiece a hablarte, tú la interrumpas y digas: no, eso no es lo que Dios dice acerca de mí. Eso no es la verdad. Y yo escojo creerle a Él, no a ti. Esta noche quiero que hagas un inventario. Pregúntate: ¿quién tiene acceso a mi corazón? ¿Quién tiene permiso de hablar a mi vida? Y si descubres que hay voces que te están dañando en lugar de edificarte, que te están desanimando en lugar de fortalecerte, tienes que hacer algo al respecto. No se trata de ser cruel. Se trata de proteger tu destino. Se trata de honrar lo que Dios te ha confiado. Y a veces, honrar lo que Dios te ha dado significa crear límites con las personas que, consciente o inconscientemente, están tratando de robártelo, porque al final del día, tú darás cuentas a Dios por tu vida. No por lo que otros pensaron que deberías hacer, no por lo que otros esperaban de ti, por lo que Él te llamó a hacer. Y si permites que las voces equivocadas te desvíen, te perderás eso. Te perderás lo mejor. Te perderás el propósito para el cual fuiste creada. Y eso, hermana, sería la mayor tragedia de todas. Ahora quiero hablarte de otro enemigo. Y este es uno que opera en las sombras, trabajando silenciosamente hasta que de repente te das cuenta de que has perdido años de tu vida en él. Estoy hablando de la comparación. Esa tendencia que todas tenemos de mirarnos en el espejo de la vida de otra persona y concluir que no somos suficientes, que no estamos avanzando lo suficientemente rápido, que no somos tan bendecidas, tan talentosas, tan favorecidas. La comparación es un veneno sutil. No te mata de inmediato. Te va robando la vida gota a gota. Te roba el gozo porque siempre hay alguien que parece estar mejor que tú. Te roba la gratitud porque en lugar de celebrar lo que Dios te ha dado, te obsesionas con lo que le dio a otra. Te roba la paz porque convierte tu vida en una competencia que nunca pediste y que nunca podrás ganar. Y escúchame bien, la comparación no solo te afecta cuando te sientes inferior, también te afecta cuando te sientes superior. Porque tan peligroso como mirarte hacia arriba y sentirte menos que otros, es mirarte hacia abajo y sentirte mejor que otros. Ambas son trampas del enemigo. Ambas te sacan del lugar donde Dios quiere que estés.
enfocada en Él y en el propósito único que Él tiene para tu vida. Déjame llevarte a Gálatas 6:4-5, donde Pablo dice: Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Ves lo que dice? Cada uno llevará su propia carga, no la carga de otro, no el llamado de otro, no el camino de otro, tu propia carga, tu propio llamado, tu propio camino. Dios no te está comparando con nadie. Él no está midiendo tu progreso contra el de tu vecina, tu hermana, tu amiga o esa mujer en las redes sociales que parece tener la vida perfecta. Él te está midiendo contra el diseño original que Él tuvo para ti. Él te está preguntando: ¿estás siendo quien te creé para ser? ¿Estás caminando en lo que te llamé a hacer? Y esas preguntas no tienen nada que ver con nadie más. Pero el enemigo quiere que creas lo contrario. Quiere que pienses que estás en una carrera con otras mujeres. Quiere que mires lo que ellas tienen y sientas que te falta algo. Quiere que celebres cuando ellas fracasan y te desanimes cuando ellas triunfan. Porque mientras estés enfocada en ellas, no estarás enfocada en lo que Dios está haciendo contigo. Y aquí está la trampa más grande de la comparación. Te hace creer que hay escasez. Te hace pensar que si Dios bendice a otra, hay menos bendición para ti. Que si Él abre una puerta para ella, cerró una puerta para ti. Que si Él la usa poderosamente, te está pasando por alto. Pero eso no es verdad. Dios no es limitado. Su gracia no se agota. Su favor no se reparte como si fuera un pastel que se va acabando. Hay suficiente de Dios para todas. Y lo que Él hace con otra no tiene absolutamente nada que ver con lo que Él quiere hacer contigo. ¿Sabes qué es lo que realmente mata? Que mientras tú estás desperdiciando tu energía comparándote, estás perdiendo de vista tu propia carrera, estás perdiendo tu enfoque, estás perdiendo tu gozo. Y lo peor de todo, estás perdiendo tiempo que no vas a recuperar. Tiempo que podrías estar usando para orar, para crecer, para aprender, para servir, para convertirte en la mujer que Dios te llamó a ser. Piensa en Marta y María. Marta estaba tan ocupada mirando a María, tan molesta porque María no estaba haciendo lo que ella estaba haciendo, que perdió la oportunidad de sentarse a los pies de Jesús. Se perdió el momento. Se perdió la bendición. Se perdió la intimidad con Cristo porque estaba demasiado ocupada comparando su servicio con la adoración de su hermana. Y Jesús tuvo que decirle: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No era que el servicio de Marta estuviera mal, era que su enfoque estaba mal. Estaba sirviendo con resentimiento, con amargura, con comparación. Y eso contaminó todo lo que estabas haciendo porque, hermana, no importa cuán buena sea la obra si tu corazón no está bien. No importa cuánto hagas si lo estás haciendo por las razones equivocadas. Y uno de los venenos más grandes que puede entrar en tu servicio, en tu ministerio, en tu vida, es la comparación. Entonces, ¿cómo te liberas de esto? Primero tienes que reconocer que la comparación es una mentira del enemigo. No es una debilidad inocente. Es un ataque estratégico contra tu propósito. Y tienes que tratarlo como tal. Tienes que llamarlo pecado. Porque eso es lo que es. Es una forma de ingratitud. Es una forma de cuestionar la bondad de Dios. Es una forma de decirle: no me diste suficiente. No me hiciste suficiente. No estoy contenta con lo que pusiste en mis manos. Y segundo, tienes que cultivar gratitud. La gratitud y la comparación no pueden coexistir. Cuando tú estás genuinamente agradecida por lo que Dios te ha dado, cuando estás celebrando sus bendiciones en tu vida, no hay espacio para envidiar lo que Él le dio a otra. Cuando tú estás consciente de cuánto has recibido, cuando reconoces que cada aliento es un regalo, cada día es una misericordia nueva, no puedes al mismo tiempo quejarte de que no tienes suficiente. Y tercero,
Tienes que enfocarte en tu propia carrera. Hebreos 12:1 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tu carrera, no la de ella, la tuya. Y en tu carrera habrá temporadas lentas, habrá temporadas de preparación, habrá temporadas de espera, y todo eso está bien. Todo eso es parte del proceso. Pero si tú estás constantemente mirando a tu alrededor, constantemente preguntándote por qué ella está más adelante, constantemente cuestionando por qué Dios no te ha llevado donde la llevó a ella, vas a tropezar, vas a perder el ritmo, vas a desanimarte y vas a querer renunciar. Pero si mantienes tus ojos en Jesús, si corres tu carrera con integridad, si confías en que Dios tiene un plan perfecto para ti que no se parece al plan de nadie más, entonces no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa quién está delante o quién está atrás. Lo único que importa es que tú estás siendo fiel, que estás caminando en obediencia, que estás honrando lo que Dios puso en tus manos, aunque no se parezca en nada a lo que puso en las manos de otra persona. Y cuando finalmente cruces tu línea de meta, cuando estés frente a Jesús y Él te diga: bien, buena sierva y fiel, no importará lo que haya hecho nadie más. Solo importará que tú fuiste obediente, que tú corriste tu carrera, que tú cumpliste tu propósito. Y esa, hermana, es la única comparación que alguna vez debería importarte. Ahora necesito hablarte de algo que muchas mujeres no quieren admitir, pero que está robando su avance día tras día. Y es la falta de perdón. Las heridas sin sanar, el resentimiento que llevas cargando, como si fuera una mochila llena de piedras. Ese dolor del pasado que dices que ya superaste, pero que cada vez que alguien menciona el nombre de esa persona, algo se retuerce dentro de ti. La falta de perdón es un enemigo silencioso. No hace ruido, no grita, pero está ahí, en el fondo de tu corazón, contaminando todo. Contamina tus relaciones porque siempre estás en guardia, esperando que te lastimen otra vez. Contamina tu adoración porque cuando tratas de acercarte a Dios, esa amargura se levanta como una pared entre tú y Él. Contamina tu futuro porque estás tan enfocada en lo que pasó atrás que no puedes ver lo que Dios quiere hacer adelante. Y déjame decirte algo que quizás no quieras escuchar. Mientras tú te aferres a esa falta de perdón, no eres tú quien está atrapando al que te hirió. Eres tú quien está atrapada. Porque el perdón no es un regalo que le das a la persona que te lastimó. Es un regalo que te das a ti misma. Es la llave que abre la celda en la que has estado viviendo. Es la decisión de soltar lo que está envenenando tu alma para que puedas ser libre. Jesús habló mucho sobre el perdón, y en Mateo 6, 14, 15, dice algo muy fuerte. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no es una sugerencia, es una condición. Es Dios diciéndonos que hay una conexión directa entre nuestra capacidad de recibir perdón y nuestra disposición de darlo. Y sé que es difícil, sé que hay heridas que son profundas, hay traiciones que parecen imperdonables, hay dolores que han marcado tu vida de maneras que nadie más puede ver. Pero hermana, Dios no te está pidiendo que perdones porque la persona lo merece. Te está pidiendo que perdones porque tú lo necesitas. Porque mientras sigas cargando esa ofensa, seguirás siendo prisionera, y Dios quiere que seas libre. Ahora, perdonar no significa olvidar, no significa que lo que pasó no fue importante, no significa que tienes que volver a confiar en esa persona o que tienes que restaurar la relación como si nada hubiera pasado. El perdón no niega el daño. El perdón reconoce el daño, pero decide no permitir que ese daño defina tu futuro. Decide que esa persona ya no va a tener poder sobre tu paz, sobre tu gozo, sobre tu capacidad de amar y ser amada. Piensa en José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo traicionaron de la manera más horrible. Y durante años, José tuvo toda razón para odiarlos, para planear venganza,
para desear que sufrieran como él sufrió. Pero cuando finalmente los volvió a ver, después de todo lo que había pasado, él no los destruyó, los perdonó. Y les dijo algo extraordinario en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José pudo perdonar porque vio la mano de Dios en su historia, no porque sus hermanos lo merecieran, no porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque él entendió que Dios puede tomar aún las traiciones más dolorosas y convertirlas en parte de su plan redentor. Y cuando tú llegas a ese lugar, cuando puedes mirar atrás y decir, sí, me hirieron, pero Dios usó aún eso para formarme, para enseñarme, para prepararme para donde Él me está llevando. El perdón deja de ser imposible. Se convierte en tu liberación. Pero hay algo más que necesito decirte. A veces, la persona más difícil de perdonar eres tú misma. Cargas con culpa por decisiones que tomaste hace años, por errores que cometiste, por oportunidades que perdiste, por palabras que dijiste, por cosas que hiciste o que no hiciste. Y aunque Dios ya te perdonó, tú sigues castigándote, sigues reviviendo esos momentos, sigues preguntándote, ¿qué hubiera pasado si? Y esa falta de perdón hacia ti misma es igual de destructiva que la falta de perdón hacia otros, porque te mantiene atrapada en el pasado, te roba el presente, te impide creer que Dios puede usar tu futuro porque estás convencida de que tu pasado te descalificó. Pero, hermana, si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si Él dice que tus pecados fueron echados al fondo del mar, ¿quién eres tú para seguir buceando para encontrarlos? Si Él dice que eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿por qué sigues viviendo como si todavía fueras la persona que eras antes de conocer su gracia? Esta noche, Dios te está invitando a soltar la ofensa, a soltar el resentimiento, a soltar la culpa, a soltar todo lo que has estado cargando que nunca fue diseñado para que lo cargaras. Y sé que es aterrador, porque esa herida se ha vuelto tan familiar que casi se siente como parte de tu identidad, pero no lo es. No eres tu dolor, no eres tu pasado, no eres lo que te hicieron. Eres una hija de Dios, llamada a vivir en libertad, no en prisión. Y cuando tú sueltas el perdón, cuando dices, yo perdono, no por ellos, sino por mí, no porque lo merezcan, sino porque yo merezco ser libre, algo sobrenatural sucede. Esas cadenas que has estado arrastrando por años comienzan a caer. Ese peso que has estado cargando se levanta y empiezas a respirar de una manera que no has respirado en mucho tiempo, porque el perdón es el oxígeno del alma. Sin él, te asfixias, con él vives. Así que esta noche, mientras estás aquí, quiero que hagas algo. Quiero que traigas ante Dios esa persona, ese nombre, esa situación, esa herida. Y quiero que le digas, Dios, yo no puedo perdonar en mis propias fuerzas, pero tú puedes hacerlo a través de mí. Ayúdame a soltar, ayúdame a ser libre. Y luego, en un acto de obediencia, aunque no lo sientas, di las palabras, los perdono, me perdono, y confío en que tú vas a sanar lo que ellos quebraron. Y observa cómo Dios comienza a hacer lo que solo Él puede, hacer, restaurar, renovar y liberar. Ahora quiero llevarte a un territorio que pocas veces exploramos en las iglesias, pero que es absolutamente crucial si vas a avanzar en lo que Dios tiene para ti. Y es el enemigo de la pasividad, la inacción disfrazada de espiritualidad, la falsa humildad que dice, si Dios quiere que pase, pasará, mientras tú te sientas y no haces nada. Hay una diferencia enorme entre descansar en Dios y simplemente ser perezosa espiritualmente. Hay una diferencia entre confiar en que Él tiene el control y abdicar tu responsabilidad de ser participante activa en tu propia historia. Y el enemigo ha convencido a muchas mujeres de que la fe significa no hacer nada,
esperar que Dios lo haga todo y entonces quejarse cuando nada cambia. Pero esa no es fe bíblica, esa es pasividad. Y la pasividad es un enemigo silencioso de tu avance porque te hace sentir espiritual mientras te mantiene estancada. Te hace sentir que estás confiando en Dios cuando en realidad estás escondiendo tu miedo detrás de versículos mal aplicados. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera es activa, es dinámica, es obediente. Cree que Dios va a hacer lo imposible, pero también entiende que Dios a menudo trabaja a través de tu obediencia. Él divide el mar Rojo, pero tú tienes que dar el primer paso en el agua. Él derriba los muros de Jericó, pero tú tienes que marchar alrededor de la ciudad. Él multiplica los panes y los peces, pero tú tienes que traerle lo poco que tienes. Y aquí está el problema. Muchas mujeres están esperando que Dios haga algo extraordinario sin ellas, dar el paso de obediencia que Él ya les mostró. Están esperando la puerta perfecta cuando Dios ya les dijo que empujen la que está frente a ellas. Están esperando sentirse listas cuando Dios dijo: te he equipado, ahora ve. Piensa en la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Había hambre en la tierra. Ella estaba a punto de cocinar su última comida para ella y su hijo antes de morir. Y entonces llega el profeta Elías y le pide que primero le haga a él un panecillo. ¿Puedes imaginar lo que debe haber sentido? Tenía todo el derecho de decir: no, esto es todo lo que tengo. Primero tengo que cuidar a mi familia. Pero ella no hizo eso. Ella obedeció, y por causa de su obediencia, la harina en su tinaja no escaseó, ni el aceite de su vasija disminuyó. Pero nota esto: el milagro vino después de la obediencia, no antes. Dios no llenó su tinaja antes de que ella le diera al profeta. La tinaja se llenó porque ella dio. El milagro fue desatado por su acción de fe, y así es con nosotras. Muchas veces estamos esperando que Dios nos muestre todo el plan, que nos garantice el resultado, que nos asegure que todo va a salir bien antes de que demos el primer paso. Pero Él no trabaja así. Él dice: da el paso, actúa en obediencia, y entonces verás lo que yo puedo hacer. La pasividad también se manifiesta en cómo enfrentamos nuestros problemas. Hay mujeres que están orando por situaciones que Dios ya les dio el poder de cambiar. Están orando por paz en su hogar cuando Dios les está diciendo: establece límites, confronta, habla la verdad en amor. Están orando por provisión cuando Dios les está diciendo: usa los talentos que te di, desarrolla esa habilidad, toma ese curso, busca esa oportunidad. Están orando por sanidad emocional cuando Dios les está diciendo: ve a terapia, haz el trabajo interno, deja de huir de tu dolor. Y no me malinterpretes. La oración es poderosa. La oración es esencial. Sin oración no puedes hacer nada. Pero oración sin acción es solo palabras. Es como decir que tienes hambre pero no estás dispuesta a abrir la boca para comer. Es como decir que quieres crecer, pero no estás dispuesta a hacer el trabajo que el crecimiento requiere. Filipenses 2:12-13 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mira eso. Ocupaos porque Dios produce. Es ambos. No es uno u otro. Dios está obrando en ti, pero tú tienes que ocuparte. Tú tienes que participar. Tú tienes que tomar responsabilidad por tu vida espiritual, emocional, relacional, física. Y sé que a veces la pasividad viene del agotamiento. Vienes de batallar tanto, de intentar tanto, de fallar tanto, que simplemente te rindes y dices: ya no más, que sea lo que Dios quiera. Pero hay una diferencia entre rendición saludable y resignación derrotista. La rendición saludable dice: Dios, me rindo a tu voluntad, confío en tu plan, pero estoy lista para hacer mi parte. La resignación derrotista dice:
No importa lo que haga, nada va a cambiar, así que mejor no hago nada. Una te lleva a descansar en Dios mientras trabajas con Él. La otra te lleva a hundirte en la desesperanza y la inactividad. Y el enemigo está feliz cuando tú eliges la segunda. Porque mientras estés pasiva, mientras estés esperando que Dios haga todo sin que tú muevas un dedo, nunca vas a ver el avance que Él tiene preparado para ti. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué paso de obediencia has estado posponiendo? ¿Qué conversación has estado evitando? ¿Qué decisión has estado aplazando? ¿Qué sueño has enterrado bajo la excusa de si Dios quiere, pasará? Porque quizás Dios está esperando que tú des el primer paso. Quizás Él está esperando que demuestres que estás hablando en serio. Quizás el milagro que has estado pidiendo está del otro lado de tu obediencia. Y esta noche, el Espíritu Santo te está diciendo, levántate. Ya no más pasividad. Ya no más excusas. Ya no más esconderte detrás de una espiritualidad falsa. Yo te he llamado, te he equipado, te he capacitado. Ahora camina, ahora actúa, ahora obedece. Y observa lo que yo puedo hacer cuando tú te mueves en fe. No soy yo, es Él. Pero Él quiere trabajar a través de ti, y eso requiere que te levantes y camines. Hermana, hay un séptimo enemigo del que necesito hablarte esta noche. Y este es especialmente peligroso porque es tan aceptado en nuestra cultura que ni siquiera lo reconocemos como un problema. Estoy hablando de la distracción, de la vida tan ocupada, tan llena, tan ruidosa, que no hay espacio para escuchar la voz de Dios. No hay tiempo para la quietud. No hay momento para la reflexión profunda, para la oración sincera, para el encuentro íntimo con el Espíritu Santo. Vivimos en un mundo que glorifica el estar ocupadas. Si no estás corriendo de un lado a otro, si no tienes tu calendario completamente lleno, si no estás agotada al final del día, casi sientes que no estás haciendo suficiente. Pero, hermana, estar ocupada no es lo mismo que estar siendo productiva en el reino. Y muchas veces, el enemigo no necesita detenerte con algo malo. Solo necesita distraerte con muchas cosas buenas. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. En Marcos 4, 18, 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Nota que no dice que son cosas malas las que ahogan la palabra. Dice, los afanes de este siglo. Son las preocupaciones normales de la vida. Son las responsabilidades legítimas. Son las buenas intenciones que se multiplican hasta que no queda espacio para lo que realmente importa. Y aquí está la verdad incómoda. Puedes estar tan ocupada sirviendo a Dios que te olvidas de conocer a Dios. Puedes estar tan involucrada en la obra que pierdes la intimidad con el obrero. Puedes estar tan enfocada en hacer cosas para Él que te pierdes de estar con Él. Y eso, hermana, es una de las trampas más sutiles del enemigo. Porque cuando tú estás constantemente distraída, constantemente ocupada, constantemente corriendo, varias cosas pasan. Primero, pierdes la sensibilidad al Espíritu Santo, esa voz suave y apacible que te guía, que te corrige, que te consuela, se vuelve imposible de escuchar en medio del ruido. Segundo, empiezas a operar en tus propias fuerzas en lugar de depender de su poder. Y tercero, te vuelves vulnerable a todos los otros enemigos de los que hemos estado hablando. Porque cuando no estás pasando tiempo con Dios, tu identidad se debilita, tu fe se tambalea, tu discernimiento se nubla y terminas tomando decisiones basadas en la urgencia en lugar de basadas en la dirección de Dios. Piensa en María y Marta otra vez. No porque Marta fuera mala, sino porque ella representa algo con lo que todas luchamos. Ella estaba haciendo cosas buenas, estaba sirviendo, estaba preparando la comida, estaba siendo hospitalaria, pero estaba tan distraída con el servicio que se perdió de la presencia, y Jesús tuvo que recordarle que solo una cosa es necesaria:
Solo una, y esa cosa es estar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en quietud delante de Dios, sin una lista de peticiones? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste el teléfono, cerraste la computadora y simplemente te quedaste ahí, en su presencia, sin agenda, sin apuro, sin distracciones? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a Dios más que los sobras de tu día, los últimos minutos antes de que el cansancio te venciera? Porque aquí está lo que he aprendido después de todos estos años. No puedes darle a otros lo que no has recibido de Dios. No puedes ministrar vida si tu propia alma está seca. No puedes llevar a otros a un encuentro con Dios si tú misma no estás teniendo esos encuentros. Y la única manera de tener esos encuentros es protegiendo tu tiempo con Él como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho depende. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. No dice estad ocupados y conoced que yo soy Dios. No dice haced muchas cosas y conoced que yo soy Dios. Dice estad quietos. Porque en la quietud es donde encuentras a Dios. En el silencio es donde escuchas su voz. En la soledad es donde Él te forma, te moldea, te prepara para lo que viene. Y sé que es difícil. Sé que tienes responsabilidades. Sé que tienes hijos, trabajo, familia, compromisos. Sé que el día no tiene suficientes horas. Pero también sé esto: si no haces del tiempo con Dios una prioridad, todo lo demás va a sufrir. Tus relaciones van a sufrir porque estarás operando en tu carne en lugar de en el espíritu. Tu ministerio va a sufrir porque estarás dando de un pozo vacío. Tu paz va a sufrir porque estarás tratando de cargar sola lo que Dios nunca pretendió que cargaras. Y aquí está lo que el enemigo no quiere que sepas. Cuando tú inviertes tiempo en estar con Dios, todo lo demás se vuelve más claro. Tus prioridades se alinean. Tu energía se multiplica. Tu visión se enfoca. Porque cuando pasas tiempo en su presencia, Él ordena tu día. Él te muestra qué es esencial y qué es distracción. Él te da estrategias que en tus propias fuerzas nunca hubieras encontrado. Él te llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando las circunstancias están caóticas. Pero tienes que elegir. Nadie más puede hacer esta elección por ti. Tu pastor no puede. Tu esposo no puede. Tus hijos no pueden. Solo tú puedes decidir que vas a proteger tu tiempo con Dios, que vas a decir no a cosas buenas para que puedas decir sí a la cosa mejor, que vas a crear espacio sagrado en tu vida donde el ruido del mundo no puede entrar y donde solo Él habla. Y cuando hagas eso, cuando empieces a priorizar la intimidad con Dios sobre la actividad para Dios, algo va a cambiar, no solo en ti, sino en todo lo que tocas, porque de esa intimidad fluye poder, de esa quietud fluye claridad, de ese encuentro fluye transformación. Y la mujer que sale de esos momentos con Dios no es la misma que entró. Ella está más fuerte, está más enfocada, está más llena y está lista para enfrentar cualquier cosa que venga porque sabe que no está sola, porque Él está con ella. Y si Él está con ella, ¿quién contra ella? Esta noche te invito a hacer un compromiso de que no importa cuán ocupada esté tu vida, vas a encontrar tiempo para estar con Dios. No como un deber religioso, no como una tarea más en tu lista, sino como la prioridad número 1, como la fuente de la cual todo lo demás fluye. Porque cuando tú estás bien con Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Pero cuando esa relación es descuidada, todo lo demás se desmorona. Así que elimina la distracción. Crea el espacio y observa lo que Dios hace cuando finalmente le das tu atención completa. Y ahora llegamos al último enemigo del que quiero hablarte esta noche. Y quizás este es el más sutil de todos. Es el enemigo del conformismo, de la mediocridad espiritual, de estar satisfecha con un cristianismo tibio, cómodo, que no te cuesta nada, que no te desafía, que no te transforma.
Es ese lugar donde dices que crees en Dios, pero tu vida no refleja ninguna diferencia. Es ese estado donde conoces las palabras correctas, cantas las canciones correctas, pero tu corazón está a 1000 kilómetros de distancia de una verdadera entrega. Apocalipsis 3, 15, 16 contiene unas de las palabras más duras que Jesús jamás habló. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es fuerte, ¿verdad? Jesús preferiría que fueras completamente fría, completamente alejada de Él, antes que tibia. Porque al menos la persona fría sabe que necesita a Dios. Pero la persona tibia se engaña a sí misma, pensando que está bien cuando en realidad está perdida. Y el conformismo es exactamente eso. Es estar satisfecha con lo suficiente de Dios para sentirte religiosa, pero no lo suficiente para que Él realmente te cambie. Es ir a la iglesia los domingos, pero vivir como el mundo el resto de la semana. Es orar cuando estás en problemas, pero ignorarlo cuando las cosas van bien. Es conocer la Biblia con tu cabeza, pero nunca dejar que transforme tu corazón. Y el enemigo ama esto, porque una mujer conformista no es una amenaza para él. Una mujer que está satisfecha con un cristianismo superficial no va a cambiar nada. No va a impactar su familia, su comunidad, su generación. Va a pasar por la vida como un barco sin rumbo, siempre ocupada, pero nunca llegando a ningún lado, siempre religiosa, pero nunca poderosa. Pero Dios no te llamó a eso, no te llamó a una vida tibia, te llamó a arder, te llamó a ser sal y luz, te llamó a ser diferente, a destacarte, a mostrarle al mundo lo que significa vivir completamente rendida a Él. Y eso requiere que rechaces el conformismo, que rechaces la mediocridad, que te rehúses a conformarte con menos cuando Dios te ofreció todo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, no te ajustes al molde del mundo, no aceptes sus estándares, sus valores, sus definiciones de éxito. Deja que Dios te transforme. Deja que Él te renueve desde adentro hacia afuera. Y entonces, solo entonces, vas a conocer su voluntad perfecta para tu vida. Pero la transformación no es cómoda. Requiere que mueras a ti misma diariamente. Requiere que renuncies a tu derecho de vivir como quieras. Requiere que sometas cada área de tu vida, cada pensamiento, cada palabra, cada decisión al señorío de Cristo. Y muchas mujeres no están dispuestas a hacer eso. Quieren los beneficios de seguir a Jesús sin el costo. Quieren la corona sin la cruz. Quieren el poder sin la rendición. Pero eso no es posible. Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. No solo los domingos, no solo cuando te sientes espiritual, cada día. Y eso significa que cada día tienes que tomar la decisión de no conformarte con el cristianismo fácil, de no conformarte con una fe que no te cuesta nada. Porque aquí está la verdad. Lo que no te cuesta nada no vale nada. Si tu fe no te está desafiando, no te está cambiando. Si seguir a Jesús es cómodo, probablemente no lo estás siguiendo de cerca. Si nunca te sientes incómoda con las demandas del Evangelio, probablemente has creado tu propia versión del Evangelio que se ajusta a tu estilo de vida, en lugar de ajustar tu estilo de vida al verdadero Evangelio. Y esta noche, Dios te está confrontando con eso, no para condenarte, sino para despertarte, para sacudirte, para recordarte que Él te llamó a más, mucho más. Te llamó a una vida de fe radical, de amor extravagante, de obediencia costosa. Te llamó a ser una mujer que cambia atmósferas cuando entra a una habitación, porque la presencia de Dios está sobre ella. Te llamó a ser alguien que el enemigo teme, porque sabes quién eres en Cristo
y no tienes miedo de caminar en esa autoridad. Pero nada de eso va a pasar si sigues conformándote, si sigues jugando a la segura, si sigues viviendo una versión diluida del cristianismo que no ofende a nadie y no cambia nada. Tienes que decidir esta noche que ya no más, que no vas a conformarte con la mediocridad, que no vas a estar satisfecha con un encuentro dominical de 1 hora cuando Dios quiere una relación de 24 horas, 7 días a la semana, que no vas a quedarte donde estás cuando Él te está llamando a subir más alto, a ir más profundo, a creer más grande. Y cuando tomes esa decisión, cuando realmente te comprometas a una vida de no conformismo, prepárate, porque todo va a cambiar. Las amistades que estaban basadas en tu vida tibia van a terminar. Las comodidades a las que estabas acostumbrada van a desaparecer. Las cosas que antes tolerabas ya no vas a poder tolerarlas, porque cuando el fuego de Dios te toca, cuando su santidad te transforma, ya no puedes vivir como vivías antes, ya no puedes conformarte con lo que antes te satisfacía. Y sí, va a ser difícil. Sí, va a costarte. Pero te prometo esto, va a valer la pena. Porque del otro lado del conformismo está la vida abundante que Jesús prometió. Del otro lado de la mediocridad está el poder, la paz, el propósito que has estado buscando. Del otro lado de la tibieza está el fuego que convierte mujeres ordinarias en guerreras extraordinarias del reino. Así que esta noche, mientras cerramos, quiero que tomes una decisión. Una decisión de que no importa cuánto cueste, no importa quién no entienda, no importa cuán incómodo sea, vas a rechazar el conformismo. Vas a perseguir a Dios con todo tu corazón. Vas a vivir una vida que Él reconozca, que el cielo celebre, que el infierno tema. Porque fuiste creada para más, fuiste llamada para más. Y es tiempo de que empieces a vivir en ese más. Padre, en este momento, tomo autoridad sobre cada enemigo que ha estado operando en la vida de mis hermanas. La percepción distorsionada, el temor, las voces equivocadas, la comparación, la falta de perdón, la pasividad, la distracción y el conformismo. Declaro que estos enemigos no tienen más poder, que esta noche, en el nombre de Jesús, estas cadenas se rompen, que cada mujer que ha estado escuchando sea liberada para caminar en la plenitud de su llamado, en la totalidad de su identidad en Cristo. Que ya no vivan por debajo de lo que tú diseñaste para ellas, que se levanten, que avancen, que conquisten, porque tú eres con ellas, y si tú eres con ellas, nadie puede estar contra ellas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, si el Espíritu Santo te habló esta noche, escribe amén en los comentarios. Y no guardes esto para ti. Comparte este mensaje con otra mujer que necesita escuchar que sus verdaderos enemigos no son los que ella pensaba y que en Cristo ya tiene la victoria. Dios te bendiga, oh hermana, que su gracia te cubra, que su paz te guarde y que su poder te impulse hacia todo lo que Él tiene preparado para ti.